Bien, en la clase de hoy entonces vamos a ver el módulo 5 del programa de Teoría General del Derecho Procesal, la pretensión procesal como uno de los estándares básicos de la relación jurídica procesal que ustedes ya empezaron a ver en clases anteriores. Como prolegómeno o nociones preliminares, vamos a empezar haciendo una diferenciación en lo que estamos estudiando, ¿sí? Tenemos que hacer una distinción de qué es lo que estudia el derecho procesal. Ya vimos que es la noción de conflicto con relevancia jurídica. Hablamos de aquellas situaciones que generan conflictos, pero que no interesan al derecho. Ahora bien, en primer lugar, tenemos que hacer una diferenciación respecto de cómo se da la noción de conflicto y qué diferencias tienen con otros conceptos que a simple vista parecen lo mismo, pero significan cosas diferentes. Supongamos que nos encontramos en la situación del actor de la película del náufrago, que se encuentra solo en una playa, o bien nos podemos situar en la historia de Robinson Crusoe. En ambos casos, se trata de una sola persona que se encuentra en el mundo y en la cual no podemos hablar en sí de conflicto o de conflicto social porque se encuentra, como ya dijimos, solitaria. Por ende, la persona que vive sola no podría tener conflictos con otros, pero sí consigo mismo. Recordemos que los conflictos interpersonales no forman parte del estudio de la ciencia del derecho. Pero sí, cuando el ser humano se ha empezado a relacionar con otros seres humanos, ahí es cuando se activa la noción de conflicto intersubjetivo. Porque cuando el ser humano está solo, decimos que vive, pero cuando se encuentra en contacto con otros seres humanos, deja de vivir para convivir. Y el concepto de convivencia trae aparejado, lamentablemente, el concepto de conflicto. Por ende, vamos a decir que el conflicto puede darse de dos maneras. Un simple conflicto entre dos o más personas, pero que puede no tener relevancia para el derecho. Supongamos un conflicto vecinal o un simple conflicto que no esté regulado por alguna ley sustantiva, como aquel que autoriza a el Poder Judicial a intervenir en él. Distinto va a ser el caso, entonces, del conflicto intersubjetivo de intereses con relevancia jurídica, que es el que verdaderamente le interesa al derecho procesal. Este conflicto va a estar siempre dado en el plano de la realidad social, pero por fuera del derecho procesal o del proceso mismo. Una vez que este conflicto no ha podido ser satisfecho por las propias partes y la persona que deba reclamar por la satisfacción de su derecho conculcado, acudirá a la justicia para entablar su demanda. El entablamiento de la demanda hará mutar la noción de conflicto en la noción de litigio. Puede existir litigio sin conflicto, por supuesto, en aquellos casos en que una persona que se ha creído con derecho a acudir ante los órganos jurisdiccionales para ver satisfecha su pretensión, entienda que no, palmariamente, no están dadas las condiciones para que ese conflicto pueda ser sometido al arbitrio de un juez. Por ende, se lo rechazará in limine y no será ni siquiera sometido a la opinión de la contraparte. Allí estaremos entonces de la presencia de un conflicto sin litigio, perdón, de un litigio sin conflicto. Caso contrario, entonces estaremos en un conflicto sin litigio en aquellos casos en que ocurra un conflicto intersubjetivo de intereses, pero pueda ser resuelto por las propias partes o por un tercero ajeno a ellas, que si bien no tiene la característica de ostentar la potestad de jurisdicción, sí ha podido autocomponer
el conflicto. Ahora bien, una vez que esa demanda nos sitúa en un plano de litigio, vamos a estudiar que ese acto de inicio procesal, en cumplimiento de la garantía de defensa en juicio, debe ser trasladado a la otra parte para que pueda someterla al principio de contradicción. Una vez que esa parte ha decidido contradecir la pretensión y se da el fenómeno de la traba de la litis, así es como se le llama, es decir, cuando el demandado ha ejercido su poder de excepción, recién allí estaremos ante la presencia del concepto de controversia. Luego tenemos que diferenciar tres conceptos que también a simple vista parecen sinónimos, pero que también refieren a tres fenómenos distintos. Ya en el módulo anterior han tenido ocasión de estudiar a la acción como ese derecho cívico de peticionar ante las autoridades, ese derecho abstracto, ¿sí? Ese poder de acción para ocurrir o acudir ante el órgano jurisdiccional para que le satisfaga una pretensión. Pero tenemos que hacer una aclaración. El derecho de peticionar a las autoridades o el poder de acción los tenemos todos los habitantes de la nación, tengamos o no un conflicto con relevancia jurídica por el cual acudir ante un órgano jurisdiccional. Pero puede que transcurra nuestra vida sin haber tenido uno de estos conflictos y aún así nuestro derecho de acción lo tuvimos desde que nacimos hasta que morimos. Distinto va a ser el caso de cuando ese conflicto con relevancia jurídica, entonces, se ha llevado a conocimiento de un órgano jurisdiccional y ese órgano jurisdiccional deba satisfacer, o no, ya veremos, una acción con contenido de pretensión. Por ende, la acción y la pretensión son dos conceptos distintos. En esta clase estudiaremos el concepto de pretensión como contenido del derecho de acción. La demanda es un acto procesal que lleva íncita la pretensión, pero no debemos confundirla con la pretensión, puesto que la pretensión es una declaración de voluntad cuyo vehículo es la demanda como acto procesal, acto jurídico en su naturaleza jurídica, pero la demanda no se agota solo en el objeto pretensional, sino que tiene otros elementos que serán abordados en clases subsiguientes y así en la materia correlativa a esta, derecho procesal civil. Vamos a estudiar la pretensión con un artículo de un doctrinario denominado Jaime Guas Delgado, en el cual recomendamos su lectura obligatoria. El artículo lleva por nombre La pretensión procesal, sobre todo los artículos 3 y 4 del mismo. En cumplimiento de lo que nos pide el programa, vamos a definir a la pretensión utilizando las palabras de Jaime Guas, quien, desmembrándola en base a sus elementos o a su estructura, y asimismo haciendo un análisis sociológico del porqué de la existencia de la pretensión, elabora dos conceptos o dos definiciones de la misma. En cuanto a su estructura, nos va a decir que la pretensión es una declaración de voluntad petitoria de un sujeto activo frente a un sujeto pasivo, dirigida a un juez respecto de un bien de la vida. Juez en sentido lato, órgano jurisdiccional, autoridad judicial, como a ustedes les parezca llamar. En cuanto a su función, en ese estudio sociológico que les comentaba anteriormente, Jaime Guas nos va a decir que la pretensión es aquella actividad que origina, mantiene y concluye un proceso con su propio nacimiento, mantenimiento y conclusión. Es decir, en palabras más simples, la vida de la pretensión es la vida del proceso. Si la pretensión es satisfecha previo al dictado de la sentencia, ya no tendrá sentido continuar con el proceso, porque esa pretensión ha caído en su peculiaridad
de reclamo. Por ende, podemos asociar a la vida de la pretensión con la vida del proceso. Incluso la pretensión puede haberse satisfecho antes del inicio de un proceso. Por ende, ese proceso ni siquiera ha nacido. La más importante de ellas, por supuesto, es la primera, la definición por su estructura, porque en ella vamos a ver cuáles son los elementos que la componen. La pretensión procesal tiene tres elementos: un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento dinámico, causal o modificativo de la realidad. Así es como lo llama el autor. Como todo instituto en el derecho, el elemento subjetivo tiene que ver con quiénes son los sujetos o las personas que se encuentran involucradas en dicho instituto. En este caso, vamos a tener tres sujetos. Un sujeto activo, que va a ser el actor o el pretendiente; un sujeto pasivo, que va a ser el demandado, o sea, quien se dirige la pretensión; pero un destinatario, que va a ser el órgano jurisdiccional, porque es el único que está habilitado por la ley para poder obligar al sujeto pasivo a que cumpla con una determinada conducta, o que cumpla con una indemnización, o que se abstenga. Esto ya lo vamos a ver. El elemento objetivo, entonces, elemento que Guas Delgado le denomina bien de la vida, es la raíz de la pretensión, es qué es lo que yo quiero ver satisfecho respecto de mi conflicto, ¿sí? El bien de la vida puede ser asociado, según nuestras leyes sustantivas, tanto sea con aquellas relaciones del derecho privado, tanto como aquellas que se basan en los bienes jurídicos que protege cada uno de los capítulos del Código Penal. Podemos tener conflictos tanto como leyes sustantivas existen, ¿sí? Cada uno de ellos tendrá una consecuencia jurídica y ello será el bien de la vida que nosotros reclamaremos. ¿Cómo lo podemos reclamar? A través de los tres tipos de obligaciones existentes: obligaciones de dar, obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer. El elemento modificativo de la realidad, habíamos dicho que era un elemento de actividad, un elemento psicológico, que tiene que ver no solo con la causa que generó ese conflicto, sino con aquella actividad, aquella dinámica que lleva al pretendiente a solicitar la satisfacción de ese derecho que le fue arrebatado. Es decir, cuando el pretendiente se presenta ante el órgano jurisdiccional declarando cuál es el conflicto que ha hecho nacer este proceso y qué es lo que quiere obtener de él como sentencia, estará llevando adelante una actividad. Y esto forma parte, esta actividad, de este elemento modificativo de la realidad, puesto que hasta que no se ha iniciado este proceso, la realidad que subyacía anteriormente era la de un conflicto intersubjetivo que estaba por fuera del sistema judicial. A partir de que se ha solicitado su satisfacción en un proceso judicial, esta realidad se va a ver modificada de alguna manera. Jaime Guas clasifica las pretensiones dividiendo su entendimiento en pretensiones de cognición y pretensiones de ejecución. Respecto de las pretensiones de cognición, Jaime Guas les va a decir que existen pretensiones de creación, pretensiones de constatación y pretensiones de imposición. Pretensiones de cognición, ¿con qué tienen que ver? Las pretensiones de cognición son aquellas en las cuales las partes deben someter a un debate extenso, complejo y completo respecto de cuáles han sido los hechos que han llevado a que ese conflicto no pueda ser satisfecho por fuera del proceso,
y cuál es la situación que se pretende imponer una vez que ese proceso fenezca. Es decir, qué es lo que se espera del órgano jurisdiccional que falle. Espera que se falle creando una nueva situación jurídica, haciendo saber al resto de la sociedad una situación que ya había existido anteriormente, o imponiendo una determinada conducta. Cuando estamos en presencia de pretensiones de ejecución, ya directamente lo que le vamos a pedir al juez es una conducta positiva de parte de la persona demandada respecto de un derecho que debe satisfacer obligatoriamente, pero que está dado por un título o por un instrumento que de por sí el derecho ya le ha dotado de fuerza ejecutoria. No queremos que se compliquen con este tema, por ende, les vamos a pedir que utilicen la clasificación de pretensiones que realiza el autor Lino Palacio, porque entendemos que es mucho más simple para el momento en el que están en la cursada y porque quizás sea más simple para poder entender cuál es su diferenciación. Para Lino Palacio, entonces, existen tres y solo tres tipos de pretensiones. Pretensiones de conocimiento, pretensiones ejecutivas y pretensiones cautelares. Pretensiones de conocimiento que van a coincidir con aquellas pretensiones que Guas las denomina de cognición. Por ende, cuando estemos frente a un proceso de conocimiento en donde se debata una pretensión que puede ser o bien declarativa o constitutiva, la diferencia para entender cada una de ellas está en si el pretendiente busca el reconocimiento de una situación jurídica, pero no un hacer o un no hacer o un pagar. En cambio, en la constitutiva podemos encontrar que en el devenir del proceso pueda llegarse con la sentencia a realizarse un cambio de una naturaleza que pueda generar un cambio en el derecho de alguna de las partes. Esto es la constitución de un nuevo estatus jurídico en alguna de las partes. Pensemos, por ejemplo, en aquella sentencia que impugna la paternidad de dos personas o de uno de los progenitores, por ejemplo. Allí se va a generar un nuevo estatus jurídico que puede darse de una persona que prima facie era considerada padre o madre de un niño, niña o adolescente, y a partir de esa sentencia en la que se ha impugnado la filiación, deja de serlo con la consecuencia lógica de todos los derechos y obligaciones que le asistían como tal, ya dejará de tenerlos. Pretensiones ejecutivas, bueno, también se relacionan con las anteriores de ejecución, ¿sí? Se dan en aquellos casos en que existan ciertos títulos o instrumentos que la propia ley anteriormente y por sus características tengan un terreno de verosimilitud en sus derechos, que no sea necesaria su debate, ¿sí?, fáctico y jurídico durante un proceso. Es decir, yo llevo a conocimiento del juez ese título, que podríamos poner ejemplos, ya los van a estudiar más adelante, cheques, pagarés, letras de cambio, recibos de expensas comunes en una propiedad horizontal, facturas conformadas, ¿sí?, o instrumentos, ¿sí?, que estén dotados de una fuerza ejecutiva previa por las características que ostenten. Llamémosle, por ejemplo, un instrumento en donde esté reconocida una deuda que tenga fecha cierta y la firma de las partes certificada y cumpla con el doble ejemplar. Las pretensiones cautelares van a ser aquellas que van a buscar la satisfacción de una cuestión accesoria a un proceso principal o que deban ser resueltas previamente porque hay un derecho que se debe tutelar de manera urgente. Por ende,
Una vez que es satisfecha esa pretensión cautelar, debemos someter su entendimiento a un proceso de conocimiento. Esto entra dentro del terreno de las tutelas urgentes y anticipadas. Ya van a estudiar que existen diferentes tipos de medidas cautelares. Algunas se plantean previo a la interposición de una demanda, otras pueden plantearse en la interposición de una demanda o incluso posterior a ella. Por último, existe un fenómeno que se denomina acumulación de pretensiones, ¿sí? Ya no es una clasificación, sino que es un fenómeno por el cual vamos a encontrar en un mismo proceso distintas pretensiones, pero todas unidas por alguna cuestión en particular. El autor nos dice que pueden acumularse pretensiones por inserción y por reunión. Voy a empezar por la segunda, ¿sí? La segunda, la acumulación por reunión, genera un fenómeno procesal que vamos a estudiar más adelante, que se denomina litisconsorcio. ¿Qué es el litisconsorcio? El litigio de suerte común en el que podemos encontrar que ambas partes pueden estar compuestas por más de una persona y por cumplimiento del principio de economía procesal y por seguridad jurídica es necesario que sean abordadas todas juntas en un mismo proceso y bajo un mismo juez. Las pretensiones por inserción se dan en tres fenómenos procesales distintos. Uno es el de ampliación de demanda, aquel fenómeno por el cual un actor que si bien ha entablado una demanda solicitando la satisfacción de una pretensión, previo a realizar el traslado de su demanda, puede ampliar el espectro de esas pretensiones y adicionarle alguna por alguna cuestión en particular. Por ejemplo, podemos citar el caso de un incumplimiento de un contrato de locación en el que se ha demandado solamente a el locatario y previo al traslado de la demanda se incorpora a un fiador, ¿sí? Distinto es el caso de la reconvención. La reconvención es un fenómeno procesal que se da en aquellos casos en que exista una triple identidad en cuanto a la identidad subjetiva, objetiva y causal, en la que en un mismo fenómeno procesal, actor y demandado ostenten la misma calidad. Esto no es una confusión en los términos de un medio extintivo de obligaciones, sino que también, y por economía procesal, cuando el demandado tenga que reclamarle al actor por el mismo hecho y por el mismo objeto y por la misma causa una cuestión distinta, será sometido al mismo juez ambas pretensiones. Es decir, tendremos dos pretensiones distintas en la que actor y demandado tendrán ambos las mismas calidades. Las tercerías son fenómenos muy específicos que se dan en razón de ostentar o bien un mejor derecho en tanto una relación jurídica procesal que se encuentra vigente entre otras dos personas y por la cual esta persona que ostenta este mejor derecho quiere hacerlo valer, o bien una tercería de dominio se le dice, que se da en aquellos casos en que el conflicto sometido a conocimiento del órgano judicial se dé entre dos personas que tienen una relación dominial por debajo de otra persona que tiene una relación dominial sobre un bien determinado mucho mayor. Pensemos, por ejemplo, en dos personas que debaten sobre la tenencia de una cosa y han dejado afuera de esa relación procesal a alguien que ostenta un derecho real mayor a la tenencia, una posesión o incluso un derecho de propiedad. Por ende, esa persona que ha de hacer valer su mayor derecho respecto de esa cosa, tendrá que insertarse en esta relación procesal. Bien, espero haber sido claro en esto, entiendo que puede resultar complejo, les recomiendo que hagan la lectura de los artículos
los capítulos, perdón, 3 y 4 de la pretensión procesal de Guas Delgado. Aún así, le subiremos una guía sobre el tema y estamos a disposición por cualquier duda. Muchas gracias.